Representante de una ancestral tradición culinaria que combina las creencias de los pueblos originarios y los conquistadores, el pan de muerto es una delicia y un orgullo que los mexicanos disfrutamos cuando se acercan los festejos del Día de Muertos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Como todo, con el paso de las décadas el pan de muerto ha cambiado, se ha combinado y vuelto a inventar, pero siempre regresa a sus orígenes, a ser parte inevitable de la ofrenda que ponemos cada año. En búsqueda del más tradicional de Guadalajara, nos recomendaron el de la panadería Don Pedro, vigente desde 1966, a unas cuadras de la Glorieta del Charro. Su dueño, Luis Bernardo Martínez Flores, la atiende con cariño y presume que es único porque lo fabrican con el gusto de sus clientes, quienes llevan décadas y ya son sus amigos. ¿Qué es lo que distingue su panadería? Mira, yo creo que es el amor al hacer pan. Es el amor a la tradición. A veces cuando nos preguntan qué es lo que hace que sigamos, gracias a Dios, es el respeto por el saber hacer pan. Entonces eso es una de las cosas que ha hecho que estemos todavía tanto tiempo, ¿verdad? Es así como que un legado de mi padre nos lo hizo. Todos los hermanos, toda la familia estamos dentro de metidos. Aquí en este negocio estamos nada más ahorita una hermana y yo que somos los que estamos al frente, pero en sí mis hermanos todos saben hacer pan. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 11 en total, en paz descanse ya 2, pero de hombres ahorita que estamos metidos en esto somos 2, 4, 5. Somos 5 los que estamos metidos en todo esto. ¿A qué se dedican sus otros hermanos? Igual. ¿A pan? Panadería también. En otros lados, claro. Pero todos nos dedicamos a la panadería. Es decir, si venimos a probar el pan de muerto, la empanada, ¿vamos a probar la receta de hace muchos años? De toda la vida. De la que empezó mi padre. Mi padre, ahí te va. Mi padre empezó a los 17 años. ¿Sí? Entonces, a los 17 años empezó a hacer pan en la Ciudad de México, ¿sí? Y te voy a decir, nació en 1914, entonces calcúlale cuántos años tenemos dentro de la panadería, más de 80 años dentro de la panadería, pero esta, establecida aquí, tiene 54 años. ¿Con el paso de los años ha cambiado la receta? Fíjate que no, en sí la receta no se ha modificado. Lo que sí ha variado un poco son las materias primas, definitivamente que eso sí. Entonces, pero en sí las recetas no se han modificado. ¿Cómo materias primas? Mira, las grasas, en este caso, lo que son las margarinas, mantecas, aceites, todo eso, si lo vemos de hace 50, 60 años para acá, definitivamente que han tenido un cambio. Al principio se usaba lo que era la manteca hasta de cerdo para hacer pan y después se fue haciendo la manteca, lo que es la manteca vegetal, después lo que eran las grasas, por decir margarinas, también ha estado cambiando un poco, pero más que a mejor, sí, los cambios han sido para mejorar. ¿Considera que el pan está mejor ahorita con los productos actuales? Yo digo que más que bien, a medida que pasa el tiempo, la misma barra nutricional ha sido tener cambios. De por sí el pan ha sido muy estigmatizado, de que es malo, de que esto, de que aquello. Ahora con eso de las tendencias de panes sin ciertos aditamentos, sí ha cambiado bastante. Entonces, por eso que la glucosa, que la fructosa, que el gluten, que el azúcar, que el albúmina, o sea, infinidad de cosas que han hecho que el pan cambie. Sobre todo, pues yo creo que son cosas que son modas, a mi punto de vista son modas, ¿verdad? Porque si tú pruebas un pan como decía mi padre, ¿cómo se hace el pan? ¿Cómo se tiene que hacer? Y era una pregunta que todos los hacían, bueno, ¿y cómo se tiene que hacer el pan? Y él decía, ¿cómo se tiene que hacer? A ver, wow. Y todos pensábamos
que el pan era como se tenía que hacer por el proceso, el amasado, esto, aquello. Y no, después de vivirlo, se tiene que hacer con gusto, se tiene que hacer con cariño, con amor. Entonces, eso es, dices tú, ay, caray, no es la receta en sí. Yo te puedo decir la receta, decir, ay, ¿sabes qué? Haz esto. Pero si tú no lo haces con esa dedicación, ese cariño, ese cuidado, definitivamente que aunque tengas el mejor producto del mundo, pues no va a funcionar. Así de fácil, no va a funcionar. ¿Sí? Eso fue lo que pasa en muchos lados. ¿Qué es? Ahorita casi no hay panaderos. Sí hay panaderos en el sentido de que van, hacen, producen, trabajan, cosas. Pero que digas tú, ¿ese es el amor, ese es el cariño hacia el pan? No. Entramos ya al interior de la panadería donde realizan el pan. ¿Cuál es el proceso aquí? Se hace primero lo que es la masa. Esa masa tiene un proceso de aproximadamente unas 3 horas. Se hace primero una masa que se le dice masa madre o pata. Cuando se fermenta, se empieza a hacer la segunda masa, que es la masa, precisamente es esta masa. Ya es cuando se le agregan todos los ingredientes, ¿sí? Después se pesa y se corta. Esta es una cortadora. Esa cortadora salen 36 piezas exactamente iguales en peso, ¿sí? Cuando ellos pasan, después la pasan a hacer ya el proceso artesanal, ya bolearlo, empezarle a dar la forma. Aquí es donde ya está pesada y hecha la bolita del pan. Sí. Después de esto empieza a hacerse lo que le dicen los huesitos. Con la misma masa, pero en cantidad más pequeña, se empiezan a hacer lo que son las tiritas, los huesitos. ¿Qué hacen? Se le pone encima. Exactamente. Se le pone grasa, le decimos sudarlo, así se le dice, hay que sudarlo, para que los huesitos se peguen. Por eso está con grasa, se pegan y ya cuando pasa eso, se hace la figura que son cruzados, que vendrían siendo los bracitos y las piernas, y la bolita es la cabeza. Es el significado del pan de muerto, ¿verdad? Entonces ahorita esta es la primera fase para la elaboración ya hecha, ¿sí? O sea, primero se hace la masa y ya después se hace esto. Después de hacerle ya toda la elaboración de los huesitos, todo eso, se deja aproximadamente unas 2 horas o casi 3 horas, promedio 2 horas, para que se eleve, ¿sí? Entonces ya cuando se infla, ¿sí? Cuando se infla es cuando ya llegó y ya después lo metemos al horno, ¿sí? Entonces es un proceso de principio a fin aproximadamente de 5 horas. ¿Qué es la diferencia? Volvemos aquí, que muchas panaderías dicen, no voy a decir empresas grandes de autoservicios, que te hacen un pan de muerto, porque también hacen un pan de muerto, te lo hacen, no sé, en 1 hora, hora y media, pero ¿por qué es así? Esa es la diferencia del sabor. Por eso le decía, ¿cómo se debe de hacer el pan? Pues como se debe de hacer, con cariño, con amor, con su tiempo. El pan es tiempo. Entonces se le da su tiempo para que esponje. Exactamente, para que esponje, porque a la hora de esponjarse o a la hora de empezar a llegarse, lo que es la levadura, que es lo que hace que se llegue, que se infle, tiene un proceso de tiempo. Y ese proceso de tiempo le empieza también, no nada más a dar volumen, a dar sabor, ¿sí? Porque empieza el proceso de fermentación y la fermentación es lo que le da el sabor al pan. No nada más es inflarlo. Tú lo puedes inflar en 20 minutos, media hora lo inflas, pero el proceso no llegó a su punto. Ese es el problema de muchas panaderías de autoservicio. ¿Qué le agregan ustedes? ¿Sabor naranja, vainilla o es totalmente tradicional? Totalmente tradicional. Nunca le hemos agregado sabores porque hemos dicho que cuando tú le agregas un sabor a un pan o a un producto, lo acorrientas.
¿sí? O sea, haces que el sabor no sea realmente. Por si una masa, haces el juego para darle su sabor, mezclando las cantidades de los ingredientes, tanto de azúcar, tanto de huevo, tanto de manteca, o tanto de margarina, o margarina para esto, manteca, o sea, eso hace que el pan tenga otro sabor. Lo más que le hacemos es a lo mejor canela en ciertas cosas, pero saborizantes no le ponemos. ¿Qué opina de los panes que venden rellenos de mermelada? Onda millennial. ¿En serio? Sí, onda millennial. O sea, es su gusto, pues adelante. Porque un buen pan, un buen pan, cómetelo al otro día. No te lo comas en el mismo día caliente. ¿Por qué? Porque caliente todo sabe muy bueno. Si te lo comes al otro día, debe de tener la textura y el sabor del pan. Entonces por eso dicen, oye, ¿por qué tu pan sigue al otro día muy rico? O sigue bueno, sigue blandito. Porque es el proceso que le damos nosotros. Ahora, esa moda de partirlo, todo eso, puedes agarrar cualquier pan y ponle Nutella, ponle mermelada, todo eso, su sabor va a ser la Nutella y la mermelada y todo lo demás, no va a ser el pan. Y ahora es moda. Pues para mí es moda. O sea, respeto a cada quien como quiera comerse su pan. El pan de muerto debe saber a eso, pan de muerto, ¿no? El pan de muerto debe saber, en muchas panaderías le ponen esencias, o de naranja, o de otras cosas, pero el pan de muerto debe saber como mantequillado, ¿sí? Y suavecito. Ahora, hay lugares, por cierto, como en Michoacán, donde el pan de muerto es diferente, es otro sabor, no es que sea malo, pero sus sabores son diferentes, pero es pan. Ahí sí tampoco le rellenan con nada, es el pan, ¿sí? Entonces ahí lo que pruebas tú es esa textura y ese sabor que le da la levaduración al pan. Por eso es que los sabores son diferentes. Y ahorita tú puedes ir a cualquier lado, comprar, no sé, X cantidad de panes de muerto, te pones en una mesita, pones ingredientes varios. ¿De qué lo quieres? De tal, pues lo partes y ahí está. Pero estás probando el relleno de todo lo demás. Mejor cómprate una crepa. Digo, es la realidad, o sea, porque al pan de muerto le estás matando su sabor. Entonces, el chiste del pan de muerto es una tradición, no es una moda. Porque además destacar que el pan de muerto es único en México. A mí me tocó hace unos cuantos ayeres ir a Canadá a ver lo que era cuando empezaba la onda del famoso pan gourmet. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues que el pan gourmet, bueno, vamos allá a verlo. Fui todo lo que tú quieras, me ha tocado andar en 2, 3 lugares, gracias a Dios. Y como el pan de México, en ningún lado, comprobado. ¿De verdad? Como el pan de México, el pan dulce de México es único a nivel mundial. Es de gran diversidad, ¿no? El pan en México llegó, empecemos por los españoles. Los españoles nos trajeron el trigo, trajeron los métodos, trajeron todo. Antes se le conocía como taoneros. Un taonero es el que molía el trigo. Y normalmente antes el panadero molía su propio trigo y era el que tenía que hacer el pan. A medida que va viendo, llegan a tierras mexicanas, tierras de América, y empiezan a ver la cantidad de ingredientes o de productos diferentes que la miel, que el azúcar, porque en Europa no había azúcar, no había caña. Empiezan a ver todo eso y haz de cuenta que el mestizaje del pan empieza a mezclarse y después empieza a mezclarse de una manera y después de otra y después otra. Y sobre el paso del tiempo, el mismo panadero fue el alquimista de todo eso, ¿sí? Ahorita está la moda de las escuelas culinarias. Ajá.
Yo di clases de panadería en una escuela culinaria y cuando ya empezaba a oír a los alumnos, yo dije, espérenme, no. La panadería ha sido un proceso de 500 años. No están descubriendo el hilo negro. ¿Sí? Antes de nosotros hubo gente que se fletó el hacer el pan de una manera que nosotros ni de chiste. No había máquinas, tenían que calentar el horno con leña, tenían que empezar a las 2, 3 de la mañana para hacer el pan. Hay una que se les conoce artesa, como son tinas de madera, donde los panaderos eran con los brazos. Sí, por eso un panadero siempre se ancha la espalda, de brazos, todo eso, porque es mucho su trabajo. A pesar que puedes tener todo el equipo, no deja de hacerse artesanalmente. Ese es el punto de un buen panadero, que sepa hacerlo artesanalmente. Puedes utilizar las máquinas precisamente para hacer las revolturas o las mezclas, pero al final de cuentas... Mano, siempre va a ser mano al final. Mano. ¿No hay una máquina que haga eso? Salió de que, es que debería ser más el proceso, que esto que quiero, digo, es que este es un proceso artesanal. Desde que empieza la preparación de las mermeladas, nosotros preparamos nuestras propias mermeladas. Es un proceso. Es que si a mí me llegara ahorita un chino y me dijera, ¿sabes qué? Ya tengo la máquina para hacer las empanadas. Le decimos el repulgado, lo que decimos, permítame, por si esta parte, que se le conoce repulgado, si hubiera, ¿cómo se dice? Una máquina que hiciera esto, ya la tendré aquí. Pero no la hay. Es manual. Y esa es la cuestión, ese es el proceso del pan. Por eso creo que hemos durado tantos años y pidámosle a Dios que duremos más, porque respetamos eso. Respetamos todos los procesos que deben de ser. ¿Sí? Me han llegado productos de que, mira, esta es la harina mágica. Adelante, muéstrala. Y sí, que de aquí sacas el anel, la dona, la concha, todo. Pero cuando lo pruebas, todo sabe igual. Todo sabe exactamente igual. Y que es muy suavecita, que mucho tiempo de duración en anaquel. Lo pruebas al 2, 3 días y sí suavecita, pero su sabor es... Pues no. Con la chancla. Pues sí, no lo es. Esa es la cuestión de cómo saber hacer el pan. O sea, por eso todos los panaderos son unos artistas. Finalmente, el pan es cultura, ¿no? Y digo, ¿por qué las nuevas generaciones? Porque las generaciones de nosotros el pan sabemos que es sagrado, pero las nuevas generaciones no saben lo que significa comer un pan ya. Para ellos es lo mismo. Volvemos al pan de muerto. Lo hacen, lo parten, lo rellenan. ¡Ay, ponle todo! Pero no estás probando el pan. Al final de cuentas se te está yendo el sabor que de aquí a 20, 30 años vas a decir tú. ¿Qué onda? Con nosotros, gracias a Dios, ya está viniendo la tercera generación. De los primeros que vinieron, ya vienen los nietos con sus hijos. O sea, si Dios nos permite, vamos a tener hasta la 4ª generación. Y todos los que se han ido a vivir a otros lados o que han regresado, dicen, tengo 20 años de no venir y aquí me traía mi abuelo. Prueban el pan y dicen, está igual. En cuanto al resto de los panes de dulce, ¿cuántos tipos de panes de dulce fabrican? Aquí hacemos aproximadamente, de diferencia de sabores, un promedio de 30 sabores diferentes de pan dulce, que ellos, con las combinaciones de huevo, manteca, todo eso, cambian los sabores. Por ejemplo, ¿qué está haciendo él? Eso se llama chorreada. Las chorreadas. Sí. Pero estas tienen nuez, no, tienen piloncillo. Precisamente se quebra el piloncillo y se mezcla en la masa. Cuando entra al horno, al calentarse, se chorrea. O sea, sí se chorrea, por eso se llaman chorreadas. En otros lados les dicen aguacatas, en el norte hay unos más delgaditos que les dicen coyotas. ¿Sí? Entonces, pero es pan con piloncillo. Aquí nosotros le decimos chorreadas. Don Bernardo, ¿tiene un pan favorito? ¿Hay alguno que sea su número 1?
a lo mejor si a mí me preguntas cuál es un pan que a mí me dobla, es la empanada de zarzamora, que nada más se hace en Semana Santa. Ese pan, el sabor, la combinación del dulzor con esa acidez, con la textura de la masa, con todo eso, a mí me vuelve loco. Si a mí me dijeras diario, ahora sí que diario, ¿qué como? Varía, a veces agarro una chorreada, a veces agarro un biscuit, a veces agarro pues una concha, no sé. O sea, y normalmente yo en lo personal es del pan que se quebra. Por si a veces se arregla, se hacen los arreglos, se polvea todo eso y se quebra el pan. Entonces ese es el que me como. La venta de pan de muerto en esta temporada, ¿qué representa de todo el año? En Guadalajara yo creo que los top son la rosca de Reyes. Es el top. ¿Más que el pan de muerto? Sí, no, definitivamente, y de calle. La rosca de Reyes se lleva a todo. ¿Sí? De ahí En segundo lugar, después de las empanadas. O para nosotros, la panadería como nosotros, la panadería, nuestro top son las empanadas. No son la rosca de Reyes. ¿Quedaría en tercer lugar entonces el pan de muerto? Sí, quedaría en tercer lugar el pan de muerto. ¿Qué opina del etiquetado que a veces señalan al pan por ser alto en grasas o en azúcares? Si empezamos a decir, es que este pan engorda, es que este pan pues olvídate, nadie lo va a comer, porque le vamos a llenar la mente, a mi punto de ver, de satanizar algo, ¿sí? Pero realmente no. O sea, los panes, si tú te comes un pan a las 8 de la mañana, tú vas a traer energía tranquilamente hasta las 12, 1 de la tarde, tranquilamente, energía. Pero si te comes 10, espérame, esa energía pasa a otra cosa, ¿sí? Es lo mismo, es como, no por decir una torta ahogada, son riquísimas, ¿quién no se come una torta ahogada? Pues todos. Pero si lo vemos de una torta ahogada a un pan, pues la torta ahogada trae 1000 cosas más, que es lo que le da el sabor. Si tú empiezas a quitarle los ingredientes a los productos alimenticios, les vas a cambiar el sabor. Alto en azúcares, ¿y qué hago? Fructosa, le voy a cambiar tanto el sabor como la textura. ¿Qué hago? Las grasas, o sea, monoinsaturadas y todo eso, ¿qué hago? ¿No le pongo? O sea, entonces sí afecta el sabor. Ahora, que se le ponga alto en contenido, esto algo en contenido, pues está bien, digo, pero al final de cuentas tú a una persona le puedes poner, ¿sabes qué? Te vas a morir con esto, el cigarro, y la gente sigue fumando. Ya es cuestión, tú le estás diciendo a la gente, esto es lo que trae. Ahora bien, si le cambias o le modificas los sabores o los ingredientes a lo que has hecho toda la vida, vas a tener el producto diferente a lo que siempre haces. Entonces ahí hasta tú puedes llevarla de que es que ya no vendo. ¿Por qué? Porque ya no está igual. ¿Por qué? Pues porque ya no esto, porque ya no aquello. Por mí no hay problema que se le ponga la etiqueta. Al final de cuentas es más bien como un aviso a, ¿sabes qué? Esto trae esto, ya de ti depende. Es todo para mí. Está como cuando empezaron o han estado con esa moda de la harina, ¿sí? Sí, sin gluten. De ¿no? que sin gluten, todo eso. Y yo una vez en un grupo así dije, a ver, señores, los romanos durante 2000 años conquistaron medio mundo y su fuente principal era el pan. Dije, el problema no es el gluten, el problema es que son muy delicaditos. Don Bernardo Martínez nos confesó que sus clientes, después de más de 50 años, ya son amigos y que sin duda de los múltiples panes de dulce, la reina total, la que más venden, es la concha. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes.